Bienvenido al Discípulo Podcast. Estamos en la casa del Señor, templo de adoración. Tu siervo Leángel. Tenemos el pastor Steven Ortega con nosotros. Pastor, ¿cómo te sientes? Estamos muy contentos y estamos en victoria de estar acá. Nosotros estamos en una temporada de mucho gozo y mucha paz. Wow. Y estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Y aquí estamos. Gracias, Jesús. Pastor, tenemos un tema hoy, pastor, para usted. Sí. El tema es desmontando tradiciones. ¿Qué tú piensas de ese tema? ¿Qué te llega al cerebro? Ese tema está duro. Desmontando tradiciones. Desmontando tradiciones. Yo creo que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Seguro. Pero eso de desmontar, eso es duro, desmontar tradiciones. Yo te digo eso porque hay costumbres y ideas de hombres que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Hay costumbres que benefician el cuerpo de Cristo a la persona. Hay costumbres que ayudan que la gente se acerque a Dios. Hay otras costumbres que no. Yo, en mi opinión, creo que ahora mismo estamos viviendo una crisis muy fuerte en la iglesia. Yo veo que las personas no logran conectarse con Dios. Y yo creo que el mundo eclesiástico, liderazgo eclesiástico, no ha podido resolver ese problema. O quizás no han intentado resolverlo. Wow. Pero hay un problema grave a tal punto que solamente hay algunas iglesias que logran conectar el pueblo con el Señor. Y estas son las iglesias que se vuelven súper populares. Y la vasta gran mayoría de las personas, pues, el ir a la iglesia es como ir a un appointment dental o a un appointment médico, you know. Claro. No hay, es más compromiso que deseo, anhelo. Y eso habla mucho de la conexión de las personas. Y es como dijiste, el problema es que las iglesias están llenas de tradiciones. Pero muchas tradiciones. Muchas tradiciones. El hombre, el pastor de hoy en día ha cometido un gran error. ¿Cuál es ese error? Sí, el pastor de hoy en día ha cometido un gran error. Ven la iglesia como una industria, como un negocio, una corporación. Yeah, business. Los pastores son como el presidente o el manager y ven los miembros como clientes. Y no debe de ser así. Ajá, y los que están sirviendo como empleados. ¿Ven? Entonces, cuando se tiene esa manera, esa conducta de hacer las cosas, pues todo el mundo llega a la hora que tiene que llegar, ponchamos, hacemos lo que vamos a hacer y nos vamos. Entonces, pues... yo nunca lo miré así, wow. Sí. Y eso ha logrado que la clientela, que son las ovejas, vengan a consumir el mismo producto. Es un consumo de producto, pero no es una relación con Dios. Wow. Sí, porque el pastor dejó de ser guiador de las almas que vienen a Cristo a ser un empresario de almas. Cálculos. Se asustan cuando los miembros disminuyen asistencia. Se preocupan cuando los miembros no están aportando financieramente. Wow. Entre el caos. Si hay que hacer una rifa, la hacemos. Si hay que hacer algo, nos asustamos, nos paniqueamos. Porque el éxito es medido en números y en eficiencia, no en almas convencidas. Y eso es lo más importante, las almas. Eso fue que Jesús nos mandó. That's it. Mateo 28, del 19 al 20. Es el verso de nuestro lema de nuestra iglesia. O sea, pastor, mi meta en este podcast, pick your brain, you know. Yo quiero ver qué tú piensas de estas cosas que está pasando en el mundo y Claro.
Yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué cree usted que ciertas tradiciones o costumbres, aunque parezcan buenas, terminan alejándonos de Dios? Lo que pasa con las tradiciones es que las tradiciones van evolucionando con la generación. Mm. Eh, por ejemplo, las modas. Las modas. Okay. am, las modas de vestimenta, de atavío de prendas. Ujú. Lo que antes era muy popular, hoy no lo es. Mm. Y lo que hoy es popular, si nos lo hubiese enseñado antes, nos hubiésemos burlado de eso. Yeah. Pero cuando está el apogeo, cuando está el movimiento de dicha moda, nadie dice nada, Nada. porque todo el mundo está cómodo con eso. Bien cómodo. Entonces, el problema de las tradiciones es que cuando la liturgia del servicio o el programa del servicio o la manera de trabajar el ministerio es basado a tradición y no inspiración y no revelación o iluminación, Terrible. pues entonces Dios, aunque Él es todopoderoso y omnipotente, pero nosotros somos colaboradores con Él, Con Cristo. y ese fue el diseño que Él hizo. Seguro. Él se ve inhabilitado de alcanzar las vidas porque cada generación tiene una necesidad distinta. O sea, esta generación tiene una necesidad urgente de cada persona escuchar la voz de Dios Mm. directamente. Esta generación. Porque la generación que pasó respetaba mucho el que decía así dice Dios, pero ya nadie lo respeta. Tú le puedes dar un mensaje a alguien, tú le puedes predicar a alguien, las personas te van a cuestionar, para decir eso no es bíblico, eso es esto, eso es. O sea, ya hoy la gente confronta porque la gente está desconectada de Dios. Mm. No necesariamente porque sea una verdad o una mentira lo que le estén diciendo a la persona, Sí. pero la persona al no tener conexión con Dios, hacen sus propias investigaciones, sus propias Opiniones. conclusiones, y eso es un error. Gran error que Eso es un tenemos. error porque es que las ovejas, mira que la Biblia compara el cuerpo de Cristo con ovejas. Mm. Porque las ovejas, uno dice, ay, que las ovejas, y uno tiene a las ovejas en alta estima, pero que las ovejas son torpes. Tienen uno de los cerebros más pequeños del mundo animal de ganado. Y ellas chocan una con otra, tú las asustas y quedan duras, ¿sí? Ujú. Ellos son torpes, no pueden, andan en manadas, andan juntas porque no pueden andar solas, porque son demasiado frágiles. Necesitan ser guiados. ¿Ve? Entonces, las tradiciones, por ejemplo, en nuestro ministerio, Yeah. cuando Dios empezó a mostrarme que habían cosas que se hacían 15, 20, 30 años atrás que hoy no funcionan, y yo empecé a mover esos programas de la iglesia y empecé a eliminarlos, yo tuve la gran mayoría de la iglesia volviéndose loca. Se descarrió el pastor ya está pensando, ay no, ay esto, ay aquello. Cualquier cambio estético, pone el pueblo histérico. Mm. Ay, mira lo que están haciendo en el altar, mira lo que están esto, qué aquello, qué lo otro. Porque están demasiado atados a las tradiciones. Tienen una visualización de cómo debería de verse un templo. Tienen una visualización de cómo debería ser adornado un santuario. Y eso nos desconecta. ¿Por qué nos desconecta? Porque estamos pendientes a algo que no es importante. Wow. Ese es el problema de la tradición. Ovejas tratando de ser pastor. Hay tradiciones buenas. Hay tradiciones que ayudan a la santificación de la persona. Y obviamente cuando tú te santificas y cuando tú buscas de Dios, algo bueno va a pasar. Seguro. Pero hay otras tradiciones que se concentran más en las formalidades de las cosas que se hacen. Hay un versículo que llega a mi mente. Mateo 15. Ok. ¿Tú te recuerdas cuando los fariseos estaban hablando con Jesús? Ajá. Y ellos seguían más a sus tradiciones. Sí. Seba, tú me lo puedes explicar mejor. Sus tradiciones venían primero que Oh, los mandamientos de Dios. claro.
Es que mira, yo te voy a decir algo con los fariseos y ese sistema religioso de Israel en el tiempo de Jesús. Ujú. No pudo haber venido otra persona que cumpliera todas las profecías que está en el libro que ellos estudiaron como Jesús. Nadie más. ¿Qué te dice eso a ti? Que hubiese podido bajar Elías con la mano llena de candela tirando fuego y ellos no lo iban a obedecer. Porque las tradiciones son excusas para decir, no estoy preparado para un cambio. Wow. ¿Tú entendiste eso? Sí. Es una locura. Locura. Lo que es Caifás, ver que su puesto de sumo sacerdote está en peligro. Caifás estaba al punto hasta de él mismo degollar a Jesucristo. Porque el pueblo se amontonaba detrás de Jesús y él perdió la autoridad y perdió el oído del pueblo. Porque Jesús vino a conectarse con la gente. Claro. ¿Ves? ¿Por qué tú crees que Nicodemo vino de noche en San Juan 3? Para que nadie lo viera. Para que nadie lo viera, avergonzado. Cuidado si le quitan el cheque, Ujú. cuidado si le quitan la posición. Pero yo sé que el que hace las cosas que tú haces, nada más Dios tiene que estar con él. No puede ser otra. Y habemos muchos que creemos lo mismo. Pero él fue el único que llegó. Esas tradiciones de esos fariseos, muchos de ellos impidieron que pudieran ver la luz. Y así hay hoy, así está la iglesia hoy. Yo pensé en este capítulo porque se habla exactamente de esto. Ajá, Si tú lees esto. claro. Dice en San Mateo 15, versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Oye eso. Rompiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Exacto. ¿Cuál es más importante? El deseo de Dios, el corazón de Dios, la intención de Dios. Y no la tradición. Y no la tradición. Amén. Aquí lo más importante es que tú puedas, ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Mi voz. Y ellos escuchan mi voz y Ujú. me oyen. Y el pueblo de hoy no está escuchando la voz de Dios. Está escuchando la voz del profeta. Ay, Dios de la gloria. Están escuchando las personas que están profetizando desde el corazón de ellos y no desde el corazón de Dios. Me lleva a la próxima pregunta entonces. ¿Qué diferencia existe entre no sé decirlo, pero, Religiosidad. y tener una religión auténtica con Dios? No, porque, mira, hay mucha gente que se ofenden por la religiosidad. Porque quizás no entienden el término. La palabra religión en su etimología, no solamente hebrea y griega, sino latina, Ujú. que tiene que ver con nuestro idioma. Nosotros hablamos español, una de las 5 lenguas románticas del latín. Sí. La palabra religión significa estar atado a Dios o estar atado a una divinidad. Adivina. Tiene otros sinónimos, pero la que más resalta es esa. Eso es verdad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo no tengo ningún problema que a mí me digan religioso, Yo tampoco. bajo el contexto que yo entiendo que es religioso. Claro. ¿Me entiendes? Pero la religiosidad que nosotros estamos hablando es las actividades, las estructuras, los pensamientos, Sistema. los deseos, el sistema organizado con un solo fin. Mantener un grupo de personas en orden, obedeciendo lo que dicha organización, corporación o grupo de personas demanda que se haga. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Qué es relación? Yo venir como el publicano. Soy un delincuente y te necesito. Yo no voy a venir ni que pensando que yo he cambiado. No he cambiado. Aunque alguien me diga
Oh, pero fulano sí cambió. Wow, pero Steven ha cambiado. Yo voy a mirarme en un espejo y voy a decir, tú no has cambiado nada. Tú estás podrido todavía por dentro. Polvo. Mientras más nos acercamos a la luz, que es Jesús, mientras más nos acercamos a la luz, más vemos las manchas de pecados y arrugas. No alumbra más. Me gusta eso. La falta de conexión, te estoy hablando, la tradición separa a uno. La religiosidad no entra en un sistema, la relación no entra en una comunicación directa. Mm. Eso está profundo, pastor. Pero ahora, pastor, ¿cuáles son algunas ideas populares hoy en día que podrían sonar bien, pero en realidad alejan a las personas de la verdadera fe? Ay, De la verdadera fe. bueno, en cuanto a predicación, pues cuando estamos exponiendo, Ujú, porque por ejemplo, ¿qué es misiones? Misiones es cuando nos envían y nos encomiendan a una tarea. ujú. ¿Por qué nosotros relacionamos las misiones con agarrar un pasaje en otro país y resolver el hambre que hay en otro país cuando en nuestra propia comunidad hay necesidad? Sin decir los pastores ladrones que dicen, hay un culto de misión y lo agarren y apagan el bill de la luz y de la renta. Sin hablar de eso. Predicando. Uno de los peligros más grandes es cuando el predicador agarra un tono de empoderamiento emocional hacia las almas. Porque una cosa es decirle a la persona, en Cristo, tú eres más que vencedor. Amén. Cuando tú buscas de Dios, el Espíritu de Dios te empodera y te da autoridad. Eso es diferente a yo decirle a una persona, no pierdas tu tiempo con fulano, con fulana, porque Dios te hizo a la imagen de Él. ¿A la imagen de quién? Imagen y semejanza es un tema con demasiada profundidad. Demasiado. Nosotros no nos parecemos a Dios, pero ni en la D minúscula. Con timá. Mira, muchachos. Por eso tuvo que venir Cristo para morir y nosotros Amén. aceptarlo, perdón, y Él interceder al Padre para que envíe el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros, para que cuando el Padre nos vea, vea su misma imagen. Yo no sé si esta gente está ready para esta conversación. ¿Es que? Tú sabes cómo lo que tú dijiste ahí. A mí me gusta ponerlo así, que tú tienes un jaque, ¿verdad? Y tu jaque tiene todas las manchas, todos los pecados que tú has hecho. Sí. Ahora viene Jesús con su jaque, limpio, blanco. Y ahora Él te dice a ti, hijo mío, quítate ese jaque y dámelo a mí. Y coge el mío, para cuando el Padre ve a ti, Él no te está viendo a ti, está viendo a mí. Y si yo te digo algo más profundo, Dímelo más profundo. te deja el jaque que tú tienes sucio y te pone el de él encima del que está sucio. ¡Wow! Si te quita el que tú tienes, te olvida y tú dices, ya yo soy otra gente, yo no necesito. ¿Eh? No, ya. ¿Se oye? Demasiado Y esto que esto profundo. es un podcast, yo no sé si están, ¿cuál es la cámara? Si están oyendo, yo no sé. Ay. Excelente explicación, pastor. Ahora, Sí, porque su sangre cubre, claro, nos cubre. No solamente nos limpia. pero nos cubre. La sangre que se rociaba en los 4 cuernos del altar del sacrificio. Esa sangre se tiraba ahí, eso no se limpiaba, eso se tiraba. Y se quedaba ahí. Se Pastor, rociaba en todo. ahora, ¿qué opines? Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué opines sobre algunas costumbres culturales que podrían parecer inofensivas, pero terminan afectando nuestra relación con Dios?
cuando nosotros imitamos culturas de las cuales nosotros no pertenecemos. Mm, Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo no voy en contra de las personas que estudian la cultura hebrea. wow. No voy en contra. No, no se puede. Porque mi maestro era hebreo, o es hebreo, judío, y para yo poder entender el mensaje que él explicó, su oratoria que fue escrita por los evangelios hipnóticos y el de Juan, para yo poder entender ciertas frases, ciertos hebraísmos, eh, yo tengo que estudiar el idioma Seguro. y estudiar las costumbres y qué significa eh, el ojo de la aguja y qué significa el canto del gallo Mm, y qué significa desierto, desierto, qué significa ciñe tus lomos. Todo eso son frases culturales que nosotros no entendemos, son hebraísmos yeah, y es importante en su dado tiempo estudiar estas cosas. seguro. Y eso es importante. El problema está cuando yo tomo una identidad de judío y de hebreo siendo gentil. Wow. Porque es que hay un negocio para nosotros los gentiles Es que un salió problema. de la boca de Jesús. O sea, hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos, colegas, predicadores de alto rango, porque se entraron en la brujería judía, en el misticismo, en el misterio, en la sabiduría distorsionada de Salomón, en la orden secreta masónica, se entraron en tantas cosas que ellos no le entienden. Si hace 20, 30 años atrás estaban en nuestros países latinos que ni sabían hablar el español, continuaba ahora que hablar hebreo. Yo no voy en contra del estudio. Nosotros, tú sabes, tenemos un instituto aquí, nosotros tenemos una Sí, escuela de formación aquí, nosotros somos súper estudiosos, nuestra segunda columna de educación bíblica aquí es fuerte. eso sí es verdad. Sin embargo, no hemos perdido la orientación. Mm, Jesús dijo que había otro rebaño. Dijo, yo tengo otro rebaño. Y ellos hay un redil para un rebaño aparte que yo vengo y esta gente van a escuchar mi voz y yo voy a ser pastor de ellos. Y está hablando de nosotros los gentiles. sí. O sea, Jesús tiene un diseño para nosotros, que no somos de la cultura judía. Entonces, cuando nosotros queremos adaptar algo que no conocemos, que no vivimos, que no entendemos, que no conocemos su origen, pues nosotros cometemos muchos errores. Sustituimos lo genuino que Dios tiene para nosotros por algo que le funciona a otra cultura, no a nosotros. Pablo no le dijo a los gentiles, tiene que ser como los judíos. Jamás, No le dijo a los judíos, tiene que ser como los gentiles. jamás. Los apóstoles de Jerusalén, los apóstoles, incluso los que caminaron con Jesús, tuvieron grandes problemas con esto. Ellos querían convertir los gentiles en judíos. Las Y, costumbres y, y, todo. y el movimiento judaizante del primer siglo, por poco de barata con las iglesias que levantó Pablo. O sea, pero Pablo soltó, porque no había alguien que tuviera más tradición que Pablo. Fariseo de fariseo, celoso. No había otra persona. Y él dijo, yo lo que sé, yo lo que sé. Yo no le doy valor a esto para mí es basura. Porque yo quiero conocer algo que él tiene, una información que él tiene para mí. Y por eso en Gálatas se le dijo a Pedro, mira, deja esa hipocresía. Y por eso es que Wow. él mismo está defendiendo la iglesia. Insensato, ¿quién le enseñó esto a ustedes? Mm, ¿Quién le dijo que con tradiciones y con esto y vestuario y circuncisión y todas estas cosas, ustedes se van a acercar más a Dios? Pero yo tenía todas esas cosas y estaba lejísimo de Dios. Estaba leyendo esa noche. Eso es terrible, eso es poderoso. Entonces, yo creo que, y yo quiero, porque
tengo amigos, evangelistas, pastores, colegas, Yo me compañeros, imagino. amigos que le gustan Baruch Hashem, Adonai, y todo lo que tiene que ver con Yeshua HaMashiach Yeshua Mashiach. y todo lo que tiene que ver con todo el lenguaje. Y lo hablamos y lo interpretamos y todas estas cosas. Pero me preocupa algo, ¿Qué es eso? que soltamos una identidad que el Espíritu Santo no tiene para tomar otra que él no tiene, que no ha sido diseñada para nosotros. ¿Tú te acuerdas la fiebre del talí? ¿Tú no te acuerdas de la fiebre del talí? La fiebre del talí vino hace algunos años atrás, donde todo el mundo quería orar con un talí azul y blanco y sentían más unción cuando ponían eso. Locura, locura, locura. No tenemos la noche para hablar de eso. No. Pastor, te tengo otra pregunta. Sí. En la práctica, ¿cómo podemos detectar y corregir estas costumbres o ideas en nuestras vidas? Dímelo otra vez. Estaba pendiente a producción. Pastor, en la práctica, Sí. ¿cómo podemos detectar y corregir estas costumbres o ideas en nuestras vidas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos detectar y corregir estas costumbres o ideas en nuestra vida? Oh, no. Relación con el Espíritu Santo. No hay otra forma. En cuanto a razón, tú no vas. Es O que sea, tú no es tienes. nosotros. No. Ese trabajo no lo pertenece a nosotros. No, tú tienes una identidad y tienes características, temperamentos, conocimientos y ciertas cosas, razonamientos, que se van a mezclar todas en tus opiniones y tú vas a crear una opinión. Mm. Y lo que tú crees que está malo está bien, lo que tú crees que está bien está malo. Para que eso cambie, tú necesitas relación directamente con el Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo tiene que hacerte como le hizo a Pedro. Él mostró un lienzo Mm. y le mostró reptiles de todas formas. Mati come. No, que no. Yo no he comido eso. No digas que eso es inmundo lo que yo limpié. Wow. Eso no se lo pudo decir nadie a Pedro. Si Juan le decía eso a Pedro, Pedro lo mandaba a callar. Mm. Si cualquiera que le dijera eso a Pedro, Pedro lo iba a mandar a callar, porque acuérdate que él es Cefas, la piedra pequeña, a quien Jesús le dejó el pastorado. El Espíritu Santo es el único que pudo cambiar eso. Y que cuando se encontró con Cornelio, ¿qué le dijo? Si Dios hizo esto contigo, ¿quién soy yo? ¿Ve? Los discípulos miraron a Pedro como loco. Yo creo que producción tiene preguntas por ahí. Yo creo que me están haciendo señas hace rato. ¿Hay preguntas? ¿Producción? Mi hermano Isaac. Bien, Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga. Está muy interesante el tema. Y yo tengo una pregunta para ambos, Pastor y Leángel. Bien. Entendemos que cuando Jesús hablaba en su tiempo, las escrituras registran que le decían que él hablaba como quien tenía autoridad para ese tiempo. Eso conlleva mucho. Y actualmente hay muchas personas que hablan y aún utilizando las Sagradas Escrituras como que se siente, como que no hay un impacto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ustedes entienden que le hace falta a la gente para que en este tiempo podamos confrontar los corazones de esta generación, que actualmente la tradición los ha ido llevando más al libertinaje Mm. que realmente a la libertad que Cristo nos ha llamado? ¿Qué ustedes entienden que le hace falta a esta generación? Gracias. Pastor. Indiscutiblemente, nosotros estábamos hablando antes de empezar el podcast Ya. y hablábamos de un peligro grande que hay ahora con los predicadores. Y pues la gente no puede ser impactada por Dios, o mejor dicho, quiero usar la palabra transformada. Mm. Las personas no pueden ser transformadas por Dios si no está el predicador teniendo una conexión directa con el que le está escuchando. Entonces, un predicador hoy, que te lo estaba explicando, un predicador hoy que estudia una buena homilética, una buena hermenéutica, estudia el texto, estudia el verso, se prepara, empieza el lunes en la mañana y todos los días le dedica 5 o 6 horas al estudio
cuando llega sábado, se ha convertido en un experto en ese tema. Y hoy nosotros tenemos predicadores de renombre que cuando se trepan en el altar, traen una palabra tan definida, tan preparada, tan elocuente, tan explicada, que las personas se quedan, wow, las personas se quedan impactados, pero las personas no cambian. No salen transformados. Y yo decía que tenemos que cambiar la investigación por la oración. Porque esas 5 o 6 horas que tú usas diarios para preparar el mensaje, tienes que dedicarlo a la oración. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, relata la historia que este hombre era el orador más terrible, el predicador más terrible de su época, del siglo pasado. Y su esposa dice y relata en su biografía que él duraba semanas, horas, días, orando antes del evento, Wow. solamente diciéndole al Señor, dame las almas para tu reino, dame las almas para tu reino, dame las almas para tu reino, dame las almas para tu reino. Que en muchos casos hasta la esposa hasta se preocupaba porque pensaba que, o sea, tú sabes lo que horas y horas repitiendo lo mismo. Entonces, cuando él llegaba al podio, llegaba al altar y predicaba el mensaje, y él decía, Cristo, la gente gritaba en agonía. Y habían gente en la audiencia que decían, siento el fuego del infierno, necesito a Jesús. Y venían corriendo al altar, ¿ven? A recibir a Cristo. Mensajes elocuentes, mensajes, pero todos eran de convicción, terminaba con Jesús. Sí. Entonces, el pueblo está desconectado hoy porque el predicador y el pastor están conectados. Que es la cabeza. Esa es la cabeza. La cabeza está mal, el cuerpo está malo. O sea, entendemos que la cabeza es Cristo, pero Primero. Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Ujú. Pero cada pastor viene siendo el ángel de esa iglesia, la cabeza de esa congregación local. Sacerdote. Si ese sacerdote está desconectado, el pueblo estará desconectado. Porque es un asunto de legalidad espiritual. Ujú. Hoy lo que hace falta es personas que amen la oración, vuelvan a la oración. Tiene la gente que volver a llorar ante Dios, Seguro. pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero aprender a escuchar tu voz. ¿Ve? Las tradiciones nos impiden eso. Mm. ¿Ve? Los diferentes formatos eclesiásticos nos los impiden. Yeah. La respuesta que yo tenía para Isaac. Una cosa que yo he aprendido de ti. Yo le doy gracias a Dios primero y gracias a ti por la oportunidad de yo predicar en el servicio ministerio del inglés. A Dios la Pero gloria. antes de uno pisar en este altar, Sí. yo veo a mi pastor orando. Amén. Y yo digo, ¿qué está diciendo el pastor? Sería, Señor, voy a caminar en este altar, voy a dar un mensaje, pero que sea tú hablando y no sea yo. O sea, yo quiero llenarme de la persona de quien yo voy a predicar. Voy a predicar de Jesús, voy a predicar de la cruz. Ahora, menos de mí, más de Él. Entonces, cuando un predicador tiene ese entendimiento, yo creo que no solamente tú impactas al congregación, pero tú le estás ministrando su espíritu. O sea, su espíritu está wow. Yo siento como lo que... A veces hay gente que no entiende lo que están diciendo a veces, pero el espíritu está... Yo quiero a Jesús. Tú dijiste, Charles Spurgeon gritaba, Jesús. Cuando gritaba Cristo, se volvía loco el auditorio. Gigi Ávila es otro. Billy Graham. Y la gente o sea, esa gente fue gente de búsqueda. Ellos tienen todo eso en común en su testimonio. Mm. Y lo más triste es que muchos de los predicadores de hoy en día que son populares empezaron así. Wow. Y ya no están Ay, así. ay, ay, ay. Sí. Podemos hay que tocar ese decirlo. tema después.
Hay que decirlo. Tengo- Porque una cosa es que el mensaje te impacte, otra cosa es que el mensaje te transforme. A mí me puede gustar la palabra, pero no necesariamente la palabra me arrastró al altar a arrepentirme. El domingo pasado nosotros tuvimos un evento aquí. Nosotros tuvimos una situación aquí que llenaron mis ojos de lágrimas y yo me puse. Cuando yo hice el llamado, yo no terminé de hacer el llamado cuando una joven corrió de la audiencia y se trepó aquí arriba, En el altar. en el altar. Y estaban todos los ujieres y la pastora, estaba todo el mundo vuelto loco. Y yo dije, no, Déjala tranquila. tranquila, que esta es la samaritana. Mm. Ay, ay, ay. El mensaje tiene que hacer ese efecto. Que cuando termine el predicador, las personas estén tan convencidas que se sientan que necesitan a Dios, pero hoy mismo, ahora, los predicadores de ahora están convenciendo a la gente para que entren a Cristo. Pero que tú necesitas eso, pero que venga, pero que voy a contactar a ti, pero que fulano, que tú. Eso no puede ser. Se ha perdido la unción. Ujú. Se ha perdido. Mucho conocimiento, poco poder. Amén. Pastor, tengo otra pregunta sobre el tema que estábamos hablando anterior. Sí. ¿Considera usted que las iglesias tienen una responsabilidad en educar sobre esto y de ser así como pueden hacerlo de manera efectiva? Dime otra vez. ¿Considera usted Ajá. que las iglesias tienen una responsabilidad en educar sobre esto Oh, sí. y de ser así como pueden hacerlo de manera efectiva? Sí. La responsabilidad cae sobre el liderazgo de la iglesia. Mm. O sea, las ovejas que entran por la puerta y el pueblo que está acá, a ellos no se le dio la responsabilidad de autodoctrinarse. A ellos no se le dio la responsabilidad de autobuscar. A ellos no se le dieron la responsabilidad de encontrar el camino. Yeah, A ellos no se le dieron, no, es un pueblo que está perdido, seguro. que entra, que escucha la música, está muy buena, Yeah. la adoración, el ambiente, La presencia de la Dios. presencia te engrifa los pelos Wow. y tú sientes una paz que te abraza tu corazón. Y ya que tenemos toda su atención, ¿eh? Ya que los panes y los peces están multiplicados, ¿eh? Entonces, tiene que haber ese momento donde el líder, el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro, el apóstol, se dirija a un pueblo que tiene sed de Dios Amén. y que esa sed sea saciada. Wow, Y que esa sed sea saciada. muy cierto. Tengo una pregunta más, pastor. Finalmente, pastor, ¿qué consejo práctico nos daría a los oyentes para romper con esas costumbres y ideas que nos alejen del Señor? Lo que voy a contestar va a traerme muchos enemigos. Pero es necesario decirlo. Jesús promete ser el buen pastor. Seguro. ¿Sí? Y Jesús habla de que su redil es muy seguro y que Él es la puerta. Y que en ese redil hay pasto fresco. Yes. Sal corriendo de la iglesia en la cual tú estás si no hay pasto fresco. Eso va a traer controversia, me van a decir que soy dividor de iglesia, pero es tu alma, es tu vida eterna. Y tú tienes que asegurarte que donde tú estás, cada mensaje te está rompiendo por dentro, te está desbaratando como el alfarero rompe la vasija y la vuelve y la forma en la rueda. Y que Dios está haciendo en ti una nueva persona. Si esto no está pasando, sal corriendo de ahí. ¿Para dónde voy, pastor? Bueno, sabemos que vivimos en un tiempo donde hay mucho afán, mucho tiempo gastado en trabajo, cuidar niños y demás, pero tienes que sacrificar, tienes que sacar el tiempo de madrugada, en la mañana, en la noche, en la tarde, dependiendo de tu horario, y por lo menos 10 el tiempo a Dios en oración. 24 horas,
2 horas y 40 minutos, redondealo a 3, mínimo. Verás su gloria, empezará a oír la voz de Dios. Empezará a escuchar a Dios dirigirte. El diseño de Dios para ti no es un diseño donde Él quiere que tú sepas solamente. El diseño de Dios es que tú seas un conductor. Que cuando se te peguen a ti, la gente sienta a Dios. Ese es el propósito de Dios. La cual la tradición nos enseñó. Siéntate, escucha y solamente observa. Porque no todo el mundo tiene gracia para esto, gracia para aquello, porque tú esto. Pero la tradición ha engavetado a la gente. Terrible. Y unos cuantos pocos son los que hacen, ¿verdad? Todo. Nuestra iglesia nosotros le hemos enseñado, ¿verdad? Que todo el mundo es parte de la congregación. Quizá no todo el mundo comparte el púlpito, el altar, pero todo el mundo trabaja en nuestras casas de adoración, en el servicio, en los ministerios, en las visitas, en las intercesiones, en nuestros 4 grupos de oración, en las 12 horas, en la red de atalayas, en la red de adoradores. O sea, todo el mundo está activo, intercediendo, compartiendo. Es la búsqueda. No está en otro lugar, no hay otro secreto. Nosotros tenemos hoy teólogos llenos de tanto conocimiento que ni la librería de Alexandria que levantó Alejandro el Magno le lleva. Pero se secaron como el Éufrates. Ya no corre ríos de agua viva en su ser. Es demasiado triste. Que eso es lo que eso es lo que cambia, que eso es lo que impacta. Yeah. Porque Jesús le dijo a los fariseos, pero yo estoy mal. No, pero no hay problema. Dile que se levante y que ande. Decía Jesús. Pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Y no solamente poder, autoridad. Ponte sobre tus pies, recoge tu cama, camina y eres salvo. Eso era ¿Y diferente. quién es este que con tanta autoridad habla? ¿Usted sabe quién es este? El que dura la noche entera metido en un monte orando. Que antes de resucitar a Lázaro le dijo al Padre, gracias porque siempre me escucha. Y no lo digo porque tú ni yo hablamos, es para que estos entiendan que yo no soy el niño lindo. Yo he tenido que ganarme esto. Que ellos sepan que tú y yo tenemos un acuerdo. No sé si deberíamos tocar un tema en un futuro viviendo la gloria pasada. Muchos predicadores gozándose con lo que hicieron una vez. Pastor, si hay tiempo, por lo menos 5 minutos, tengo un tema que quiero tirar. Hay predicadores, Nos quedan 45 segundos. pastor. ¿Qué le pasa a los predicadores que comienzan bien, pero hoy en día están falsos? No, se desconectaron de Dios. Se acostumbraron a la fama. Se dieron de cuenta que el don, el libro de Romanos dice que es irrevocable. Se descuidaron de la relación con Dios. Dejaron de escuchar la voz de Dios para la administración de su vida personal, pero continuaron escuchando la voz para ministrar a los demás. Porque se convirtieron en vez de vasos de honra en vasos de deshonra, pero son vasos como quieran. Wow. ¿Ve? Wow. Entonces, Dios los usa para ministrarle a alguien, no necesariamente Dios lo usa para que ellos sean amigos de Dios. El cual, en mi opinión, es lo muy importante, porque ¿de qué le vale el hombre que ganare todo el mundo y si al final perdiera su alma? Porque Mateo 7, 22 al 23, porque en aquel día me dirá, en tu nombre, ese versículo. Yo amo ese versículo. Ese versículo es terrible. En mi nombre echaste fuera demonios, en mi nombre sanaste, hiciste milagro y yo te voy a decir, no te conozco. Hacedor de maldad, hacedor de maldad. Entonces, empezaron bien. ¿Y qué pasó? Se desconectaron. ¿Por qué? Porque la fama, el afán y el dinero lo agarró.
ahora yo lo entiendo, porque cuando yo leí ese versículo, Mateo 7:20, ¿cómo yo puedo estar haciendo estas cosas? De la misma manera que la hizo Saúl. Saúl, Wow. Saúl Dios lo rechazó y tuvo que durar como algunos 17 años más trabajando en el reino. Esperando que David se madurara para coger la corona. Tú no sabes que Dios es el empleador más. Te bota y te deja trabajando. Es un asunto de eso nada más. Es una gloria. Y así hay muchos pastores y muchos ministerios botados. Botados. Cogiendo ese ensayo espiritual. Le damos la gracia a Dios que estamos siguiendo, que no ponemos el enfoque en todas esas cosas. Dinero, No. fama. Nosotros estamos sanos. Le damos gracias a Dios. Sí, nosotros le damos la gloria al Señor, pero la razón Gracias, Jesús. de este proyecto, ¿cómo se llama nuestro podcast? El discípulo. El discípulo. Podcast. Porque nuestro propósito es hablar lo que otras conversaciones no hablan. Tú sabes que muchos de los otros podcasts lo que están interesados es en el morbo, lo que vende, lo que viraliza. Porque hay muchísima gente ve. Si en YouTube me ven 5 gente y nosotros nunca monetizamos, conmigo no hay problema, pero que esas 5 gente cambien y se transformen y que salgan de la oscuridad donde están. Para mí eso es importante. Porque el día que Dios quiere bendecirme, me bendice. Yo no tengo que buscarlo. Yeah. Pero muchos podcasts y muchos ministerios lo que hablan es cosas que llamen la atención. ¿Por qué? Porque hay una seguridad financiera ahí. Tú sabes. Nosotros no lo hacemos por eso, pero sabemos que hay muchas personas que anhelan. Y nosotros vamos a tener muchos discípulos en este podcast, aunque no se congreguen en templo de oración. Claro. Seguro. Van a hacer templo de adoración a los callados en sus diferentes congregaciones. No, pastor. Ay. Yo no sé si la producción tenía algunas preguntas. ¿No? Pastor, ha sido una conversación edificante. Wow, poderosa. Gracias por brindarnos herramientas prácticas y bíblicas que Sí. nos ayuden a caminar más cerca de Dios y alejarnos más de Dios. Yo no tengo pregunta, pastor. Gracias por este momento, pastor. Para mí es un placer, hijo, tener uno de nuestros hijos de la casa, ¿verdad? Dirigir esta conversación. Ha sido La un gloria de privilegio. Dios. Damos gracias al Señor lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo algo hermoso, algo bello en la vida de todos los que nos están escuchando. Escríbenos. No sé de qué tú quieres que nosotros hablemos próximamente, pero tirar un tema, ¿verdad? No tenemos varios temas, pero si tú no tienes un tema, lo cocinamos con mucho gusto. Y suscríbete a la página, dale like y comparte. Por favor. favor. Claro que sí. Sí. Queremos que todo el mundo sea edificado. Amén. 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 Aleluya. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.